Bienvenidos otra vez a esta reunión virtual de Historia Social de la Ciencia y de la Técnica. Hoy vamos a introducir concretamente la materia. La vez pasada la presentamos, ¿no? Sobre todo a nivel organizativo. Hoy vamos a presentarla a nivel de los contenidos, ¿no? Ahora, yo quiero hacer una salvedad ahora, me parece que es muy importante, porque esta introducción en situación real, ¿no?, de presenciabilidad, sería una clase particularmente participativa, ¿no?, por parte de ustedes, de los alumnos, ¿no? Porque la idea, como dice acá el PowerPoint, ¿no?, es introducir, o sea, que sepamos todos más o menos qué es una historia social de la ciencia y de la técnica, pero sobre todo caracterizar la situación inicial del alumno frente a los contenidos de la materia, ¿no? Y eso es fundamental porque en condiciones normales nosotros interactuamos con preguntas, ustedes hacen preguntas. De todos modos, aquí haremos 3 o 4 ejercicios, a ver cómo podamos, ¿no? Para un poco, para fijar ideas acerca de, repito, los contenidos de nuestra materia, ¿no? Y en virtud de la situación que ustedes traen, ¿no?, con los conocimientos previos respecto de los contenidos de la materia. Bueno, como siempre acá yo extraje, es un extracto del programa. Vamos a ver, bueno, justamente aspectos generales de una historia social de la ciencia y de la técnica. Lo que está acá en rojo son los temas que yo voy a dar, ¿no?, hoy. Leo, por ejemplo, el primero, la problemática de la educación en ciencias, situación inicial del alumno frente a los contenidos de la materia, los problemas de la transposición didáctica, vamos a ver lo importante de ese concepto. Después, elementos históricos representativos del carácter del conocimiento humano, la naturaleza y la sociedad, la importancia de la historia de la ciencia y de la técnica para la comprensión de los problemas del conocimiento. Bueno, acá tenemos, después vamos a hablar del punto 3, que va a estar a cargo del profesor Grave, que le agradecemos como siempre su colaboración en este Zoom. La bibliografía, acá tienen las 3 bibliografías que serían obligatorias para esta parte. El mapa conceptual de la introducción, lo vamos a ver ahora. Este cuadernillo de OFIR, que por supuesto ustedes lo tienen en los materiales, Historia de las Ciencias, Transmisión de Conocimientos y Participación Social, y la parte correspondiente a la introducción de los documentos, ¿no?, que están todos en un mismo archivo, digamos, los documentos de la introducción de las unidades 1, 2 y 3 y de la última parte de la materia. Entonces ustedes para seguir esto, tienen que leer los documentos correspondientes a la introducción. Algunos de ellos los vamos a ver hoy, ¿no? Bueno, acá tenemos el mapa conceptual, ¿no? Y fíjense, estos son los conceptos que nosotros vamos a tratar en la introducción, y como decíamos la otra vez, nos conformaríamos, ¿no?, o tenemos como objetivo que ustedes mínimamente conozcan el contenido de cada uno de estos conceptos, y sobre todo que los puedan articular. Yo voy a nombrar así al azar algunos, por ejemplo, producción de saberes y consumo de saberes. Acá difusión de ideas, ¿no?, y la diferenciación entre un dato y una hipótesis, ¿no? Estos temas que vamos a ver específicamente, ¿no?, vinculados con el principio de autoridad, acerca de la sobreestimación de las capacidades del individuo para recibir contenidos y la subestimación de sus propias capacidades, ¿no? Vamos a hablar mucho de un elemento fundamental de la educación, que son los sistemas de evaluación, ¿no? Y por supuesto vamos a ver, como dice acá, la diferencia entre una historia de la ciencia y una historia social de la ciencia, y una historia de las técnicas y una historia social de las técnicas. Bueno, acá yo hice un recorte de los conceptos fundamentales que van a ser trabajados. Ahora, esta es una clase de sinceramiento.
Y repito cuál es el objetivo de esta clase, que ustedes se introduzcan en una historia social de la ciencia y de la técnica, que nosotros preferiríamos llamarla primera transparencia, digamos. Acá lo que interesa acá es que ver cuál es la situación previa que ustedes tienen de acuerdo con su propia formación respecto de justamente los contenidos de esta materia. Vamos a empezar con dos preguntas fundamentales para la vida de cada uno de nosotros y decisivas para nuestra materia. Una pregunta, ¿para qué la educación? ¿No? ¿A qué hombre o mujer y en función de qué nosotros educamos, enseñamos y nos educamos o aprendemos? ¿Lo hacemos para hoy o para el futuro? Este es un elemento muy importante que a continuación lo vamos a discutir. Pero primero vamos a pasar a la segunda pregunta, ¿no? ¿Para qué el desarrollo del conocimiento? Con la ciencia que tenemos y con las técnicas actuales no nos basta como para seguir desarrollándolas con determinadas consecuencias positivas, pero también negativas. Entonces, ¿para qué la educación? Fíjense ustedes lo importante, si la educación es para el futuro, como suele decirse, ¿no? Si los planes de estudio, los programas, la división de las materias, etcétera, a todos los niveles, ¿no? Pero sobre todo al nivel elemental, o sea, primaria y secundaria, son hechas para el futuro, sea para el futuro intelectual, para el futuro laboral del individuo, un individuo que empieza hoy la enseñanza elemental, digamos a los 6 años, en el año 2021, la va a terminar a los 18 años, o sea, en el año 2035. Si estamos educando para el futuro, para una situación de futuro, para la realidad futura, ¿cómo podemos saber acaso nosotros cómo va a ser la realidad, cómo va a ser el mundo en el año 2035? Esta es una pregunta fundamental, ¿no? Que les pido que traten de pensarla por ahí en otro momento detenidamente, ¿no? Educamos para el futuro, pero ese futuro está muy lejano, ¿no? Respecto de los contenidos actuales. ¿Para qué el desarrollo del conocimiento? Para esto vamos a tomar una frase de Jonas Salk, ¿no? Que fue uno de los, el inventor de una de las dos vacunas contra la poliomielitis, ¿no? Para ver cuáles son las consecuencias del progreso científico y del progreso tecnológico. Fíjense lo que nos dice Salk. Si todos los insectos desapareciesen en 50 años, toda la vida en la Tierra desaparecería. Si todos los seres humanos desaparecieran de la Tierra en 50 años, todas las formas de vida florecerían. Acá se ve claramente el tema este del cambio climático, la nocividad que tiene, ¿no? Un desarrollo descomunal de la ciencia incontrolado, ¿no? La vida se favorecería si el hombre desaparece, paradójicamente. Y si el hombre hace desaparecer a las otras formas de vida, tarde o temprano él mismo va a desaparecer. Por eso uno de los documentos que tenemos acá, el 25 prima, dice: para juzgar el progreso no basta conocer lo que nos da, hay que conocer también lo que nos quita. Entonces, sobre la base de estas dos preguntas, vamos a introducirnos en la problemática de una historia social de la ciencia y de la técnica. Y para eso vamos a introducir otro problema que también está como documento, que creo que es el primer documento, acá dice uno, para la introducción. Fíjense, hay una situación que se da ficticia, ¿no? No tan ficticia que se puede dar entre una maestra y un alumno, ¿no? ¿A qué temperatura hierve el agua? Se le pregunta a un alumno, alumno 1, y este contesta a 90 grados, ¿no? A 90 grados. Y la maestra le dice: eso es una barbaridad, tenés un 0, ¿no? ¿Qué respondió otro alumno, no? ¿Qué respondió otro alumno que venía en ayuda del alumno 1? El alumno 1 responde: lo que hierve a 90 grados es el ángulo recto.
Acá vemos una confusión muy habitual entre distintos términos que se usan en los saberes, que tienen una connotación, o sea, cuyo concepto asociado tiene una connotación diferente de acuerdo con el contexto. ¿De acuerdo? O sea, un mismo concepto se puede desarrollar en distintas direcciones y tener a veces contenidos totalmente opuestos incluso, ¿no? Acá hay una confusión entre el grado centígrado, ¿no?, y el grado sexagesimal. Obviamente, lo que mide un ángulo recto son 90 grados, ¿no? Y lo que mide un grado, lo que mide un termómetro en grados sexagesimales, cuando el agua hierve, son 100 grados. Acá hay una mala, ya no hablemos de comprensión, una mala memorización, ¿no? Porque en esta respuesta del segundo alumno de que lo que hierve a 90 grados es el ángulo recto, muestra que, digamos, su respuesta no pasa por ningún pensamiento organizativo, simplemente reproduce de una manera memorística incorrecta, ¿no?, lo que alguna vez se le dijo, en el sentido de que el agua hierve a 100 grados y el ángulo recto mide 90 grados, ¿no? Pero ¿qué es lo que está sucediendo entonces con estos conceptos fundamentales, ¿no? Y hay algo que se denomina cambio conceptual, ¿no? El cambio conceptual es algo que se da en el desarrollo de la historia de los saberes, o sea, los conceptos van acumulando cambios a lo largo de la historia. Y por otro lado, en la propia historia de un individuo, en los procesos de aprendizaje, lo que está haciendo es también ver, digamos, tratando de delimitar, ¿no?, a partir de la costumbre en su uso, el contenido de los conceptos, ¿no? Entonces, los conceptos no son elementos o entidades constantes, más bien son cambiantes y dinámicos en cuanto a su sentido. Entonces, fíjense, acá yo hice una reunión de los conceptos fundamentales que vamos a ver a lo largo del curso, y basta, yo los voy a leer todos, ¿no?, pero basta que ustedes piensen brevemente cómo cada uno de estos conceptos fundamentales ha tenido cambios bruscos a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ciencia, técnica, arte, religión, origen de las ciencias naturales y sociales, origen de las técnicas, tiempo, espacio, universo, cambio, vida, evolución, naturaleza, sociedad, Dios, ley, determinismo, libertad, revolución científica y revolución social, medios y relaciones de producción, clasificación de los saberes, principio, causa, sujeto y objeto. Bueno, yo voy a discutir brevemente dos conceptos fundamentales en la historia, no solamente de la ciencia, sino en la historia, ¿no?, en la historia propiamente dicho. Uno es el concepto de causa. El concepto de causa, como muchísimos conceptos, fueron extraídos de la sociedad, de las relaciones sociales. Por ejemplo, causa se origina en los juicios que se llevaban a cabo en la Grecia antigua. ¿En qué sentido estaba relacionado el término causa originariamente con los juicios? Bueno, causa representaba, era un sinónimo de culpable. O sea, el juez tenía que buscar quién era el culpable de un efecto determinado, de un crimen, de una estafa, de lo que fuese, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que después causa deviene un concepto fundamental de las ciencias naturales, sobre todo de la ciencia física, y uno habla de la causa, o sea, cuál es el culpable, o cuál es el elemento culpable para que se dé determinado efecto físico. En ese sentido, causa y culpable significa más o menos lo mismo, pero ustedes fíjense que hay un cambio conceptual en la medida en que un concepto que venía, digamos, de determinadas relaciones sociales, deviene un concepto, es apropiado por la ciencia natural, en este caso por la física,
como algo, un elemento fundamental para describir los fenómenos físicos, porque tenemos causa y efecto, ¿de acuerdo? Otro ejemplo es el de revolución, que ustedes lo van a ver bastante seguido, este concepto. Esteban, Sí, sí, Leo, sí, sí, por la grabación, sí, pero sí, todo bien. recién me dijo que la grabación Ya está es... resuelto. Ah, Se bueno, cayó está un poco bien. la señal. Perdón. Entonces, sigo con esto del ejemplo, con el término revolución. Fíjense ustedes que revolución inicialmente es un concepto que proviene de la astronomía. ¿Qué significa? El libro de Copérnico se llama Las revoluciones de las esferas celestes, que habla de la revolución de los planetas en torno al Sol, incluida la Tierra, ¿no? Esas revoluciones eran armónicas. Entonces, ¿qué significa revolución inicialmente? Significa una reevolución, o sea, una constancia en la evolución, un ciclo, ¿no? Un ciclo que se renueva, viene de renovación, ¿no? ¿No? Una reevolución, ¿no? Un ciclo que se renueva armoniosamente, que no eran otra cosa que las órbitas circulares en torno al Sol. Pero después, y sobre todo después de la revolución social, pasa algo opuesto, digamos, a lo que sucedía con el término causa. O sea, de ser un concepto vinculado con la naturaleza, pasa a ser un concepto vinculado con lo social. Y revolución no es entendida como una repetición de una evolución, o sea, de un devenir, ¿no? De un ciclo, sino como una recontraevolución, o sea, como un salto, ¿no? Y de ahí que el término revolución se haya utilizado en las distintas disciplinas a partir, o haya cambiado conceptualmente, a partir, sobre todo, de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces acá vemos otro elemento fundamental para concebir cómo los conceptos devienen otras definiciones, otros contenidos. Bueno, en una historia social tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, vamos a ver que innumerables conceptos se han transformado a partir de las transformaciones de los contextos humanos. Entonces, ahora pasemos entonces, volvamos de nuevo a la situación de todos nosotros, digamos, cuando empezamos estudios universitarios, en relación con la educación formal que nosotros recibimos, en particular respecto de los contenidos de la ciencia, del conocimiento, de los saberes. Entonces, en la educación formal, ¿no? Claramente tenemos, casi de una manera unánime, una deficitaria formación en ciencias exactas, naturales y sociales. Una falta de participación activa en el propio proceso de aprendizaje y una incorporación pasiva de los contenidos fundamentales de cada uno de los saberes, ¿no? Hay como una especie de pasividad inevitable, ¿no? Y justamente el elemento más coercitivo de la educación es que nosotros ya desde el preescolar, desde la escuela primaria, después en la escuela secundaria, nos enfrentamos a una preexistencia de las disciplinas, que son o sea, las distintas disciplinas, historia, geografía, biología, geología, lengua, etcétera, que nos han organizado el conocimiento, y no solamente organizan el conocimiento, sino sus formas de transmisión. O sea, nosotros nos enfrentamos desde el vamos con un mundo, ¿no? A donde el mundo está recortado a partir de distintas disciplinas que tienen distintos objetos de estudio, y a nosotros se nos impone ver esos objetos de estudio, ¿no? De acuerdo con los intereses de cada una de las disciplinas. Entonces, la realidad se nos presenta a nosotros, y esto es bastante grave, como lo que puede ser conocido. O sea, lo que no puede ser conocido no solamente no se puede acceder a él, sino que nos resulta inconcebible. Claro que hay cosas que no las conocemos de una manera acabada, ¿no? O que estamos desarrollando el conocimiento. Pero ya eso implica un objeto de estudio que nos fue entregado y concebimos cuál es el objeto del estudio. Si nada aparece como un objeto de estudio de las disciplinas que nos son enseñadas,
directamente ese objeto de estudio no lo concebimos. Y la parte, o sea, decimos entonces, la realidad es lo que puede ser conocido, pero lo conocido se presenta como lo que existe. O sea, lo conocido pasa a ser lo único que para nosotros existe de la realidad, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene esto sobre la educación? La educación nos hará conocer, ¿no?, lo que será para nosotros lo que existe, ¿no? Lo que nos hacen conocer será lo que para nosotros exista como realidad. Esto lo tenemos que tener terriblemente internalizado. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hacer una historia de los saberes, vamos a ver al mismo tiempo de que se adquirían los saberes, cómo esos saberes se imponían. Y el formato más acabado para entrega de esos saberes es sin duda la educación, ¿no? Entonces, la educación y los saberes humanos en este sentido son más o menos lo mismo, se retroalimentan. Fíjense ustedes, la educación es un condicionante fundamental de la forma de pensar de los individuos, por lo que estamos diciendo. Desde chicos ya nos enfrentamos de una manera condicionada a una forma de pensar determinados objetos. O sea, influye en el desenvolvimiento social. O sea, transmite los contenidos de las disciplinas representativas de los saberes en un sentido reflejo. O sea, la educación es representativa de los saberes en un sentido reflejo. Pero a su vez la educación en cada momento histórico, ¿no?, como decimos acá, es el reflejo de los saberes. O sea, la educación condiciona las ciencias en el sentido de que, o los saberes, en el sentido de que aquellos que van a desarrollar los saberes lo hacen ya desde un esquema, ¿no?, disciplinario, que les es impuesto desde chico. Pero a su vez, lo que les es impuesto a uno desde chico es un reflejo de los saberes actuales. Entonces la educación y la cultura, ¿no?, se retroalimentan permanentemente. Bueno, en los ámbitos de aprendizaje, justamente, los individuos raramente reproducen los procesos que históricamente se han llevado a cabo y que delimitaron justamente los objetos, ¿no?, los fenómenos que estudian los saberes. Y es justamente esto lo que precisamente estudia una historia del conocimiento, de los saberes, de las ideas, de la técnica, de la ciencia, ¿no? Pero lo que tenemos que entender nosotros es que en los ámbitos de aprendizaje, incluimos también la universidad, los individuos raramente reproducen esos procesos traumáticos a partir de los cuales, lo que decíamos antes, se ofrecen esos cambios conceptuales respecto de la realidad íntimamente vinculados con los contextos, con ese devenir de los contextos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la enseñanza? Es transmitir conocimientos ya dados, ¿no? Y la educación formal justamente es el principal medio para llevar a cabo esta tarea, ¿no? Es una reproducción de los productos del conocimiento. Entonces, tenemos por un lado las disciplinas científicas, las naturales y sociales, y por otro lado tenemos la división en materias, en los 3 niveles de educación. Entonces, las materias que ustedes tienen en las carreras, las materias que ustedes sobre todo tuvieron en el secundario, esas materias son un reflejo de esa clasificación en materias, son un reflejo de la clasificación de las disciplinas. Y como decíamos antes, cada una de las disciplinas tiene objetos delimitados para ser estudiados, que se reflejan en lo que nosotros vamos a aprender en las materias, sobre todo en la enseñanza elemental. Entonces, prestemos atención a este fenómeno que es elocuente, porque ¿cuál es el estado de todo esto? Tenemos que pensar esto, ¿no? Y a lo largo del curso ustedes lo van a comprobar. La división disciplinar que tenemos ahora de las disciplinas, ¿no?, de las ciencias, esto que yo decía, ciencias naturales, ciencias sociales, geología, biología, física por el lado de las ciencias naturales, historia, geografía, y por el lado de las ciencias sociales.
es una división disciplinar que se originó en el siglo XIX. Los programas que se siguen en todas las instancias surgieron en el siglo XX. Ahora, Internet, que es la fuente de información, que no estaba disponible, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, y ya no hablemos en el siglo XIX, esta nueva fuente de información es totalmente diferente a la que teníamos nosotros antes, en el siglo XIX, cuando se hizo programas que fueron elaborados en el siglo XX. Que como decíamos, responden a la división disciplinar, ¿no? Entonces, fuimos educados en ese tipo de receptividad. Y ahora hay un elemento importante que en algún momento del curso, sobre todo hacia el final del curso, vamos a ver que es, es algo que inevitablemente se da en todos los ámbitos, especialmente en la educación, ¿no? Que es lo siguiente. Vamos a encontrar que en todas estas disciplinas, a lo largo de la historia, ha habido censura y a la vez adoctrinamiento, ¿no? Yo quiero decir lo siguiente, no voy a dar ejemplos en este caso, ustedes deben conocer muchas censuras que han habido en la historia de los saberes, y adoctrinamiento, obviamente nos estamos refiriendo a incorporar contenidos, conceptos, ¿no? Opiniones incluso, de una manera coercitiva, ¿no? Entonces, yo simplemente voy a hacer una pregunta acá, ¿no? En la educación a lo largo de la historia se han dado fenómenos a donde se censuraban determinadas teorías, ¿no? Yo qué sé, sobre el origen del hombre, sobre el origen del universo, sobre el movimiento de la Tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Y se adoctrinaba también digamos, en algo así como las teorías alternativas, ¿no? Entonces la pregunta es la siguiente, ¿qué es peor, ¿no? Prohibir un libro, censurar un libro, obligar a un individuo a leer un libro? En un caso tenemos una censura, ¿no? Y en otro caso tenemos un adoctrinamiento, ¿no? Cuando uno hace un recorte y uno quiere mostrar determinado ámbito de la realidad, uno va a ofrecer e incluso va a imponer determinados textos, determinadas ideas, ¿no? Y al mismo tiempo va a omitir otras, que es una forma de censura, ¿no? Va a omitir otras, ¿no? Entonces, en la educación se muestra un mundo, pero se oculta otro, ¿no? Se muestra una teoría que está impuesta y generalmente se oculta una teoría alternativa para ser extremos, ¿no? Y nuestra materia es un ejemplo de eso, pero por otro lado intentamos que sea un contraejemplo de eso. Y trato de explicarme con lo siguiente. En nuestra materia, por ejemplo, tenemos una bibliografía obligatoria, o sea, una bibliografía a la cual ustedes van a estar obligados a leer si quieren pasar las evaluaciones, ¿no? Lecturas obligatorias, adoctrinamiento puro, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, encontramos una solución de compromiso en lo que decíamos en la primera reunión, o sea, en la clase de presentación. Esto es, vamos a dar, si bien ustedes van a tener bibliografía obligatoria, ¿no? Autores que obligatoriamente van a tener que leer, esos autores van a ver ustedes que la gran mayoría de esos autores dicen cosas diferentes, incluso a veces opuestas, sobre una misma cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que ustedes
no necesariamente elijan una de las dos versiones. Por ahí ustedes adquieren una versión o sea, pueden fusionar. Por ejemplo, en este caso yo nombro a Bernal y a Harris. Puede funcionar lo que dice Bernal y Harris acerca del origen de la agricultura, o por ahí pueden pensar que ninguno de los dos tiene razón, e incluso pueden esbozar una alternativa. ¿Por qué me detuve un poquito en Bernal y Harris? Porque ustedes la primera semana, la semana que viene, en los trabajos prácticos, van a ver dos versiones, yo diría antagónicas, acerca de cómo se originó la agricultura y cómo se la empleó, ¿no? Cómo se la empleó y cuáles son los vínculos entre un saber, digamos, el conocer la regularidad en la reproduccción de las plantas con la aplicación de esa regularidad en beneficio de una sociedad determinada. Entonces van a ver, acá tenemos los ejemplos de Bernal versus Harris en cuanto digamos, en cuanto al origen de la agricultura. Tenemos a Descartes versus Vico en cuanto a si lo que tiene que predominar es la ciencia natural o lo que tiene que predominar es la historia como concepción más global de la realidad, ¿no? E incluir a las ciencias naturales como parte de la historia de la humanidad, ¿de acuerdo? En particular, Vico reivindica la historia, ¿no? Como decía recién, y la filología por otras razones, pero para explicar a Descartes. Y Descartes en su marco lo explicaría Vico, ¿de acuerdo? Leibniz y Newton, dos visiones opuestas respecto de temas fundamentales, ¿no? Sobre todo que hacen a la física, y a la idea de Dios, ¿no? Fundamental en esa época, estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Para fundamentar los nuevos descubrimientos que se hacían en la física, en la revolución científica. Vamos a ver a Marx versus Durkheim, ¿no? Alguien que funda el materialismo histórico y alguien que es quizás en cierto sentido la culminación del positivismo, ¿no? Que viene como respuesta justamente a las ideas dialécticas acerca de la realidad. En esto nos vamos a detener mucho cuando veamos el origen de las ciencias sociales. En lingüística actualmente hay un problema, hay una divergencia en cuanto a cuáles son los fundamentos de la lingüística, ¿no? Si son los elementos sintácticos o los elementos de sentido o semánticos. Bueno, en psicología ni hablar, ¿no? La cantidad de puntos de vista que hay, y en sociología también. Entonces nosotros vamos a tratar de ofrecer distintas variantes, un poco para salvar, ¿no? El adoctrinamiento y no censurar a nadie. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar por una cuestión que es interesante, que es una clasificación, ¿no? Para que veamos en qué sentido nosotros recién decíamos que hay una actitud, que se nos fomenta una actitud pasiva respecto de estas disciplinas cuando nosotros las abordamos en la enseñanza elemental. Acá hay una clasificación, ¿no? De animales. Fíjense la clasificación, esta clasificación, dice animales pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, que acaban de romper el jarrón y que de lejos parecen moscas. Es totalmente absurda, ¿no? Parece absurda. Por ahí algunos de ustedes saben de dónde proviene esta clasificación, ¿no? Esta clasificación la da como ejemplo Foucault, ¿no? Para explicar un poco el tema, bueno, justamente esto es lo que estamos viendo nosotros, ¿no? El tema de cómo se imponen determinadas verdades. Bueno, esta clasificación es de Borges, en el idioma analítico de John Wilkins, en un texto que se llama Otras Inquisiciones, que es de 1952. ¿Y qué pasa acá? Si nosotros vemos esto, vemos que no existe un criterio de clasificación.
hay algunos que se superponen, no están o sea, absolutamente, no están presentes todos los animales, o sea que no es completa. Además, son niveles diferentes, hay cosas que no son reales, como los fabulosos. Hay animales que son muy particulares, que son los perros sueltos, ¿no? Ya no hablemos de los perros sueltos, etc. ¿Qué queremos? ¿Por qué presentamos esto, no? ¿Por qué presentamos esto? Y es porque si nosotros a niños pequeños, frente a un conjunto de objetos, ¿no? Le damos la siguiente consigna sin decirles nada más. Le decimos, clasifíquenlos, ordénenlos, ¿no? Son los objetos de una casa. Acá tenemos una lámpara, un teléfono, una flor, un reloj, todos objetos presentes en una casa, dibujados de una manera naif para que los pueda entender un niño. Esto se puede hacer con los objetos en sí mismos, esto se ha experimentado, ¿no? Yo mismo lo he experimentado con los mismos objetos y le hemos pedido a los chicos que dibujen en un papel distintos grupos para que los clasifiquen. Bueno, yo les puedo garantizar que si ustedes tienen 20 niños, digamos de 6 años, 7 años, van a tener 20 clasificaciones totalmente diferentes. Por ahí un chico se me ocurre, ¿no? Eso pasó. Va a poner el oso con la silla porque va a pensar que el oso se puede sentar en la silla, ¿no? Y no va a poner la silla por ahí con una mesa o la silla, digamos, con la lámpara. Bueno, esto es lo interesante, ¿no? Si no se les da un criterio, ellos van a clasificar, esto es lo interesante, libremente. No se les ha impuesto un criterio. Ejemplo 3, ¿no? Son ordenarlos por concepto, ¿no? Por un concepto determinado. Tamaño. Por supuesto que acá a un chico muy chico no se le puede hablar de volumen, ¿no? Ustedes saben que tamaño es de alguna manera es algo cualitativo, ¿no? Tamaño es algo indefinido. Lo correcto sería volumen porque uno puede hablar con magnitudes de volumen, ¿no? ¿Cuál tiene más volumen que el otro? Entonces serían centímetros cúbicos, no sé, litros, lo que fuere. Pero acá lo que interesa es ordénenlos por tamaño. Y aunque parezca mentira, frente a estos elementos, los alumnos tampoco los clasifican de la misma manera, o los ordenan, mejor dicho. ¿Saben por qué? Porque el tamaño para un chico depende muchísimo de la altura, o sobre todo de la altura. Entonces, una cosa es ofrecerle, por ejemplo, el reloj parado que el reloj acostado. Si el reloj está acostado, va a ser por ahí más bajo que esta lámpara si la tenemos parada. Justamente a propósito está parada esta lámpara. Depende, fíjense, cuando uno dice tamaño, para el chico no es algo absoluto porque depende de cómo él lo pare, cómo él lo presente, por ejemplo, sobre una mesa. Un CD, por ejemplo, un CD va a ser más grande si uno lo pone parado que si uno lo pone acostado. Entonces el tamaño no es un concepto así estable, ¿no? Pero lo interesante acá es que si se les permite ordenarlos como ellos quieran, tampoco van a coincidir en sus ordenaciones, ¿no? Vamos a dar un último ejemplo, ¿no? De clasificación, a donde acá en medio sí se impone un criterio, y vamos a ver cómo ese criterio de alguna manera falla. Fíjense, los miembros de la primera Junta de Gobierno del 25 de mayo de 1810, clasificados como próceres, ¿no? Cada uno con su respectiva calle en nuestra ciudad. O sea, todos son próceres de Mayo, ¿de acuerdo? Próceres de Mayo, básicamente los próceres de Mayo buscaban determinada autonomía respecto de España por la situación que se estaba dando en Europa, por la invasión napoleónica, las invasiones napoleónicas, en particular en España, ¿no? Y se hablaba de libertad, se hablaba sobre todo de la libertad de los pueblos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quiénes eran estos próceres, no? Que en la historia escolar y en la historia oficial
son catalogados como tales, ¿no? Bueno, eran Saavedra, Castelli, Belgrano, Ascuénaga, bueno. Saavedra era el presidente de la primera junta, era un militar y era conservador, ¿de acuerdo? Juan José Castelli, fíjense la ensalada que era esto, ¿no? Era abogado y era jacobino, ¿no? Manuel Belgrano era abogado, economista y periodista. Miguel de Ascuénaga era vocal, era militar porteño, pero estaba formado en España. Manuel Alberti era un sacerdote. Domingo Mateu era comerciante, piloto naval, era español. Juan Larrea era un comerciante español. Juan José Paso era abogado, o sea, girondino, o sea, mucho más moderado que los jacobinos, ¿no? Y Mariano Moreno, el secretario, era abogado, periodista y jacobino. Entonces, la pregunta es la siguiente: el concepto de libertad, ¿cómo funcionaba en estos individuos? Cuando ellos firmaban, si firmaban un documento donde se utilizaba el concepto de libertad, claramente un militar tenía una concepción de lo que era la libertad muy diferente, digamos, a un comerciante, ¿no? A un periodista, etcétera, un conservador diferente a un jacobino diferente a un girondino, ¿no? Y respecto de la libertad en relación, ¿no? Con España, imagínense que Larrea como español tenía un sentido totalmente diferente. Ahora, estos individuos han sido clasificados como próceres. Repitamos, cada uno de ellos tiene una calle en Buenos Aires, ¿no? Y cuando nosotros prestamos atención a esa primera junta, hasta en principio, a partir, no somos historiadores, pero a partir de nuestra enseñanza elemental, pensamos que todos andaban en lo mismo. Y obviamente no podían andar en lo mismo. Habían diferentes intereses, ¿no? Conceptos, repito, como independencia, libertad, quizás patria, etcétera, tenían una connotación diferente para cada uno de estos individuos, ¿no? Entonces, ¿qué crítica podemos hacerle a todo esto? La crítica, y acá viene la pasividad en cuanto a la recepción de los contenidos, es que a nosotros desde chicos ya nos enseñan a clasificar las cosas, ¿no? De una manera, imponiéndonos un criterio, ¿no? Un criterio. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a dar una clasificación muy pava, ¿no? Que aprendimos todos nosotros, de los vertebrados, ¿no? Que vienen peces, anfibios o batracios, reptiles, aves y mamíferos, ¿de acuerdo? Ahora se nos impuso ese criterio. Nosotros no elegimos ese criterio. También es razonable porque ese criterio tiene, digamos, es un criterio del tipo científico donde toma distintas propiedades de estos seres vivos y los mete en 5 clases diferentes, ¿no? De acuerdo a la preeminencia de esas propiedades. Pero sería interesante que alguna vez se nos permita a nosotros hacer lo que hicieron estos niños pequeños con los objetos de la casa y con esto, con el tema del tamaño, permitiéndonos, por lo menos una vez en la vida, ejercitar un criterio, elegir nosotros un criterio, como manera de entender cuál es el criterio elegido. Porque yo no conté, pero lo más importante de esto es que después de esta actividad con los objetos de la casa, se le pide a los chicos, ¿no? Se le pide a los individuos que traten de fundamentar su criterio, ¿no? Entonces cada uno lo fundamenta de una manera diferente y lo que aflora es que los criterios han sido diferentes, ¿no? Entonces esto me permitiría a mí, una vez que se me enseña de una manera razonable la clasificación de los vertebrados, entender cómo funciona un criterio, por qué un criterio es arbitrario, por qué un criterio por ahí es más válido que otro, por qué recorta mejor, por qué atiende a determinadas propiedades que digamos que son importantes, fundamentales, ¿no? Y no atiende a otras que por ahí serían secundarios a los efectos de mi interés. Pero una manera activa, manera activa de enseñar es permitirle al individuo, por lo menos una vez en su vida, de dar un criterio de clasificación y discutirlo con el alumno de al lado, ¿no? Para entender, por ejemplo, la validez. Entonces, acá lo que tenemos es que
el chico cuando está defendiendo un criterio, está actuando como un sujeto de conocimiento, porque dice, yo afronto estos objetos de esta manera. Y cuando aún se le impone un criterio, está actuando como un sujeto de aprendizaje, o sea, está aprendiendo una clasificación sin necesariamente entender la importancia del criterio, ¿no? Entonces, si bien para el sujeto del conocimiento científico el contenido del saber resulta cambiante, ¿no? Es casi un lugar común decir que las teorías se van desarrollando, que las teorías científicas se van a caer y van a venir más completas, etcétera, ¿no? Históricamente, justamente, las teorías se modifican, a veces de manera drástica. A eso se lo denomina revolución científica. Acuérdense del del concepto de revolución, que primero era algo meramente astronómico, después algo meramente social, Revolución Francesa. Bueno, la ciencia también, o los epistemólogos, también científicas, ¿no? En cambio, el sujeto de aprendizaje de la ciencia se le aparecen como si ya fueran inobjetables. Y seamos honestos, por eso acá decíamos al principio de que lo que intentamos es, antes de introducir la materia, desnudar cuál es nuestra situación frente a eso. A nosotros se nos suele presentar o obligarnos a actuar como sujetos de aprendizaje, de aprender, digamos, pasivamente los contenidos, en vez de dejarnos ejercitar como sujetos de conocimiento, ¿no? Ensayando el error, digamos, pero un error que es propio nuestro, ¿no? De nuestra actividad. Por eso, el sujeto de conocimiento, por definición, es activo, el sujeto de aprendizaje es pasivo, ¿no? Y las consecuencias son que justamente el sujeto de aprendizaje presenta una sumisión frente a lo dado y admitido en el otro ámbito, o sea, en el ámbito científico. Por lo tanto, en el sujeto puramente de aprendizaje se da eso que nosotros denominamos adoctrinamiento. Entonces, el sujeto de conocimiento dispone en principio de la posibilidad de lo crítico, ¿no? Puede ser creativo, incluso rupturista. Si es muy rupturista, va a estar montado en una revolución científica. Cuando hablo de nuevo de una revolución científica, no hablo solamente de una revolución en las ciencias naturales, sino también en las ciencias sociales, ¿no? Y justamente uno de los documentos de introducción que le debemos a José Ortega y Gasset dice, siempre que enseñes, y esta es la actitud del docente, enseña a la vez a dudar de lo que enseñes. Porque uno tiene que dudar de lo que enseñe, porque justamente si uno está enseñando una ciencia, tiene que tener en cuenta que esa ciencia en algún momento va a progresar, va a evolucionar o se va a caer. ¿De acuerdo? Entonces lo que estamos enseñando hoy por ahí no es válido dentro de 30 años. ¿No? En el 2000, no me acuerdo cuándo era, en el 2033, lo que le estamos enseñando a un chico. Entonces, a un chico de 6 años, ¿no? Que empieza su enseñanza elemental, su aprendizaje elemental. Entonces es interesante que él puede utilizar sus herramientas, la herramienta de la duda, ¿no? Que pueda fijar criterios, ¿no? Que se le dé situaciones problemáticas, así se equivoque, y que después se le informe, ¿no? De cuál es el estado actual por ahí de la disciplina, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos antes, la clasificación de los vertebrados. Al sujeto del aprendizaje entonces se le impide operar como un sujeto de conocimiento. Y el sujeto de conocimiento es el sujeto que está trabajando en las disciplinas. Si ustedes alguna vez tienen la suerte de dedicarse a la investigación, ¿no? A la docencia ni hablar, pero a la investigación también, van a ver cómo van a tener que, ser creativos de alguna manera y de alguna manera contribuir al desarrollo de la disciplina en la que están trabajando con elementos rupturistas, justamente la manera en que se desarrolla la historiografía, que se desarrolla la física, etcétera, es incorporando elementos nuevos, juzgando lo anterior, ¿no? Y actuando justamente como sujetos de conocimiento. Ahora voy a dar un ejemplo. Miren, sí. Voy a dar un ejemplo. No se asusten por lo que van a ver, porque esto es realmente grave, ¿no? Y es un ejemplo
muy elocuente de lo que sucede en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Tomemos el concepto de peso, ¿no? Lo que hace un epistemólogo, se llama Clement, a quien tuve el gusto de conocer, es tomar una moneda, ¿no? Arrojarla al aire, para arriba, y preguntarle, ¿no? ¿Cuál es la velocidad final, ¿no? Y preguntarle cuántas fuerzas están actuando en esa moneda, ¿no? Entonces, él hace todo, encuestas con universitarios de grado que acaban de hacer un curso de física y que se sacaron notas 9 o 10, ¿no? O sea, distinguidos sobresalientes. Solamente hace una encuesta. ¿Por qué se sacaron un 9 o 10? Porque resolvieron este problema, que es el problema del plano inclinado, que ustedes teóricamente lo tienen que haber resuelto, digamos, en la escuela secundaria. Miren, yo atienda solamente para ver la complejidad de esto, ¿no? La complejidad que un alumno que se saca 9 o 10 tiene que resolver. Acá tenemos un bloquecito que cae hacia la izquierda, en un plano con una inclinación alfa, altura h. Acá tenemos el peso, la componente, este es el peso, esta es la componente del peso en la dirección de la caída, esta es la componente en la dirección del plano, y esta es ¿cómo se dice? La reacción que se llama normal. Acá hay una fuerza de rozamiento que hace que al bloquecito le cueste bajar, que no se deslice libremente. Estas son las ecuaciones que están en juego, etc. Estos alumnos vienen de resolver este problema y se sacaron una nota 9 o 10, ¿de acuerdo? Bueno, Clement lo que hace es le pregunta lo siguiente, le pregunta algo mucho más sencillo, le pregunta, ¿qué pasa si yo arrojo una moneda al aire para arriba? ¿No? ¿Cuántas fuerzas actúan cuando sube y cuántas fuerzas actúan cuando baja? ¿De acuerdo? Entonces, acá yo puse suspendan la grabación y hagan el experimento, o sea, como esta clase ha sido grabada para aquellos que no la están siguiendo ahora, la idea es la siguiente, suspendan la grabación y hagan el experimento y piensen, ¿cuántas fuerzas hay cuando yo tiro cuando la moneda sube y cuántas hay cuando baja? ¿No? Piensen un segundo. Bueno, este es uno de los temas que es una pena, ¿no? Porque acá sí hubiésemos interactuado todos nosotros en, ¿cómo se dice? Una presencialidad, ¿no? Presencialidad, porque la idea es preguntarles, ¿no? Y aquellos que quieren intervenir explican y deciden. Bueno, la idea es la siguiente. La mayoría contesta que cuando la moneda va para arriba, ¿no? Hay una fuerza, ¿no? Que es el impulso del dedo, ¿no? O de la mano, y cuando empieza a bajar, baja por acción del peso. ¿De acuerdo? La mayoría contestan eso. Y es lo que contestaron, ¿no? La mayoría de estos alumnos que se sacaron 9 o 10 después de resolver este problema totalmente complejo. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que hicieron eso, una vez que una vez que resolvieron ese problema, se le pregunta esto y la mayoría de estos alumnos, de 9 o 10, hubiesen contestado lo que hubiese contestado la mayoría de ustedes. O sea que cuando la moneda va para arriba hay una fuerza para arriba y cuando va para abajo está la fuerza del peso. Algunos también contestan que cuando va para arriba la moneda, actúa el impulso de la mano, pero también el peso, y esto es lo que le hace frenar y después le hace caer y se impone el peso sobre ese impulso. Bueno, fíjense que en el curso de física que esta gente aprobó, jamás se le ha mostrado en este tipo de problemas, jamás se le mostró que actúe otra fuerza que el peso. Acá es algo sencillo, cuando
Acá obviamente tiene una velocidad inicial esto, ¿no? Tiene una velocidad inicial, pero cuando deja la mano ya no hay ninguna acción de la mano. Y lo que está haciendo es actuando el peso frenándola. O sea, la única fuerza que se le mostró en estos problemas a estos alumnos, esto se llama tiro vertical, ¿no? O sea, algo que sube y baja simplemente por acción de la gravedad. Fíjense ustedes, resolvieron este problema complejo, pero este problema, que es el más pavo de todos respecto de la acción del peso, ellos no vieron que la única fuerza que se les ha mostrado en estos ejemplos, que es el peso, actúa de esta manera, o sea, siempre actúa de la misma manera. Lo que pasa es que la velocidad va en contra del peso y el peso frena esto y después la acelera hacia abajo. ¿De acuerdo? Acá vemos cómo obviamente no hay una comprensión. Hay una resolución mecánica de plano inclinado, porque saben cómo resolver esas ecuaciones, ¿no? Pero no hay una comprensión del verdadero problema. Acá, lo único que está actuando acá también es el peso. Lo que pasa es que hay una componente porque el plano está inclinado. Si el plano estuviese vertical, la única fuerza sería el peso. Bueno, acá está el ejemplo, ¿no? O sea, fíjense que la aceleración de la gravedad esté yendo para arriba o esté yendo para abajo, la única acción es el peso. Es la única fuerza que actúa sobre la moneda, ¿no? Ahora pensemos otro problema, fíjense. Yo compro un caballo a 100 pesos y lo vendo a 200 pesos, ¿de acuerdo? Yo compro un caballo a 100 pesos y lo vendo a 200 pesos. Después voy y compro el mismo caballo al que se lo vendí, lo compro a 300 pesos. Y después voy y se lo vendo a otro a 400 pesos. Repito, compro un caballo a 100 pesos y lo vendo a 200 pesos. Después compro el mismo caballo a 300 pesos y lo vendo a 400 pesos. ¿Gané dinero, perdí o empaté? Me quedo en silencio 15 segundos para que lo piensen, ¿no? ¿Gané dinero, perdí o empaté? Bueno, la mayoría de ustedes, eh, no entienden por qué este sujeto hace sobre todo el paso 2, ¿no? ¿Por qué si lo acaba de vender a 200 va y lo compra a 300, ¿no? La mayoría de ustedes por ahí no sabrían cómo responder. Otro porcentaje respondería que perdió, otro porcentaje que empató, y algunos que gané dinero. Y la solución es que gané dinero. O sea, yo gané dinero, porque fíjense ustedes, este es el problema más elemental que se puede presentar en una escuela primaria, porque requiere solamente de suma y resta. Fíjense, yo compro un caballo a 100 pesos y lo vendo a 200. Gané 100 pesos. Después voy y compro el caballo a 300, no importa dónde saqué la plata, y lo vendo a 400, gané 100 pesos más. 100 más 100, 200. Repito, compro un caballo a 100, lo vendo a 200, gané 100 pesos. Después compro ese mismo caballo a 300, pero lo vendo a 400, gané otros 100 pesos más. 100 más 100, 200. O sea que la solución correcta es esta, no solamente eso, sino que gané 200 pesos, ¿no? Ahora vamos a ver lo que está pasando, por qué uno fracasa en esto, ¿no? Salvo que haga lo que se les enseñó, que es sumar y restar en cada uno de los casos, ¿no? Ejercicio 2. Un albañil construye una habitación en el fondo de una casa en una semana. ¿Cuánto hubiesen tardado 7 albañiles en construirla? De nuevo, me quedo en silencio 10 segundos. Bueno, acá estamos, ¿no? La respuesta al ejercicio 1, 200 pesos. La respuesta al ejercicio 2 es yo qué sé. No puedo saberlo, ¿no? ¿Por qué no lo puedo saber? Porque
seguramente muchos de ustedes usaron la regla de tres, la regla inversa, ¿no? Una proporción inversa. Si un albañil tarda 7 días, 7 albañiles van a tardar un día, porque teóricamente son más rápidos. Pero eso no dice nada. O sea, un albañil por ahí construye una habitación en el fondo de una casa tardando 7 días, porque por ahí un día no trabaja porque tiene que dejar secar la pintura, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes 7 albañiles metidos en una habitación. Probablemente tardaría más que un albañil, ¿no? Entonces esto no tiene nada que ver con un problema matemático, mientras que este es un problema matemático, este es un problema, yo diría, de tipo social, ¿no? Por eso, 200 para el primero, yo qué sé para el segundo. Entonces, ¿cuál de las dos situaciones se refiere a un problema exclusivamente matemático? El primero. ¿Cuál de las dos situaciones no constituye un problema matemático, sino social? ¿No? Sobre efectividad en el trabajo, cantidad de gente, repartición del trabajo, que en este caso por ahí no hubiese sido necesaria, etcétera. No es un problema matemático, es un problema social. ¿Se dan cuenta? O sea, en el primer caso, generalmente no se usa mal la matemática, no se usa bien la matemática. En el segundo caso, aparentemente se usa bien la matemática, pero está mal. ¿No? No hace falta, no es un problema matemático, ¿no? Entonces ya vemos cómo nosotros aprendemos muchísimas cosas de una manera mecánica, ¿no? Si a este problema se nos da en el marco, este problema yo se lo planteé mucho a maestras y contestan lo mismo que hubiesen contestado por ahí muchos de ustedes, ¿no? Tarda un día, ¿no? En este. ¿Por qué? Porque si este ejemplo se lo da en el marco de regla inversa, los chicos van a contestar mecánicamente un día, que 7 van a emplear un día. Y si este no se lo plantea en el marco de suma y resta, sino en un marco social, ¿no? Nadie va a entender por qué el individuo hace eso, pero el individuo hizo eso para ganarse 200 pesos justamente, ¿no? Y es un problema meramente matemático, si quieren ustedes, de economía, ¿no? De economía. Entonces acá hay dos superposiciones hacia el alumno que son contradictorias. Fíjense, una primera disposición es que todos los educadores, como se dice acá, son absolutamente dogmáticos. Este es Chesterton, el novelista, ¿no? Dogmáticos y autoritarios. No puede existir la educación libre porque si dejáis a un niño libre no lo educaréis. Eso es lo que nos dice Chesterton, ¿no? Y entonces acá justamente hablamos de una sobreestimación del alumno, de la capacidad de incorporar y asimilar contenidos que fueron adoptados traumáticamente a lo largo de la historia, ¿no? de la historia de los saberes. ¿No? Suponiendo que un alumno es un genio que aprende enseguida lo que muchos genios ni siquiera concibieron. Y si volvemos al problema del plano inclinado, haber resuelto esto, que se presenta por ahí en una clase de física, en una clase de 1 hora y media de física, tardaron muchísimo, muchísimo. Este problema lo resolvió recién Galileo. Es muchísimo, gente mucho más inteligente de todos nosotros juntos, no dio con esta solución. Y sin embargo se pretende, o sea, con estas ecuaciones, y sin embargo se pretende que un alumno en la escuela elemental aprenda esto en una clase de 1 minuto, de 1 hora y media. Entonces lo que estamos diciendo nosotros es que digamos, que se supone hay una sobreestimación de la capacidad de aprender y todos estos aprendizajes terminan en una memoria absolutamente mecánica, ¿no? Ejemplos de temas que es raro que algún individuo salga comprendiéndolas en la formación elemental, ¿no? Digamos hasta quinto, sexto año en un secundario, es el concepto de energía, ¿no? El concepto de fósil, el concepto de tiempo. San Agustín decía, fíjense, San Agustín decía, si no me preguntan lo que es el tiempo, yo lo sé. Ahora, si me preguntan qué es el tiempo, yo no lo sé, no sé lo que contestar. Y el concepto de libertad, que todos creemos que lo conocemos muy bien, pero ya vemos que la libertad puede tener mucho, el concepto de libertad o la sensación de libertad puede tener distintas acepciones, ¿no? De acuerdo con el ejemplo que habíamos dado de los miembros de la primera, ¿cómo se dice?, de la primera Junta de Mayo,
y que a nosotros se nos enseña como que todos uniformemente aspiraban al mismo tipo de libertad, ¿no? Por eso, Koselleck ha diferenciado, ¿no? Historia con minúscula, historia con mayúscula, ¿no? Historia es el relato del pasado, e historia es cómo en el pasado se dieron la sucesión de hechos, ¿de acuerdo? Este, eh, ¿Por qué pongo acá? No, yo puse acá que hay 1, 2, 3, 4, y después paso al 500, ¿no? Porque en el medio hay 496 conceptos que tampoco se entienden. Y termino con esto, con historia, que es algo no lo suficientemente trabajado en el secundario para distinguir la realidad, que la historia tiene como objeto de estudio el pasado, que por definición es inexistente, porque el pasado es el pasado del presente, ¿de acuerdo? Ya no existe, pero la historia con minúscula estudia la sucesión de los acontecimientos del pasado, mientras que la historia, no, la historia es la sucesión de hechos del pasado, y la historia con mayúscula por lo menos en Argentina se la distingue con esta manera, con una mayúscula, es el estudio y el relato de los sucesos del pasado, que es una cosa totalmente diferente, ¿no? No se nos entrena en esta impresionante distinción. Entonces, hay aprendizaje, es cierto, hay aprendizaje, ¿no? Pero no hay comprensión, ¿no? Entonces, bueno, entonces decíamos, ¿qué es peor, adoctrinar o censurar? Y nosotros respondíamos, ¿no? Que censurar, por ejemplo, es prohibir un libro, adoctrinar es imponer un libro, ¿no? Y educar es justamente las dos cosas, es mostrar y ocultar, es imponer un mundo, una realidad. Y esto, acá estamos haciendo, estamos criticando los métodos, ¿no? Los métodos con los cuales se nos impone esto, cuya consecuencia es que no entendemos el contenido de esos métodos. Eso es lo único que estamos criticando. No estamos criticando los contenidos en sí mismos, sino cómo se nos imponen esos contenidos, sin que pasen, o sea, de una manera totalmente pasiva, y sin que pasen por el elemento de la comprensión, ¿no? Y justamente las consecuencias del adoctrinamiento es el secreto de la educación, ¿no? El secreto de la educación, como dice Edgerton, ese es otro documento, es enseñar, ¿no? De tal manera que el alumno se dé cuenta de que ha aprendido hasta que, ¿no? que está aprendiendo hasta que es demasiado tarde. Bueno, esto lo voy a saltear un poco, la diferenciación que sea. Acá quería discutir algo que es muy interesante, pero de todos modos, en la unidad 1 esto se va a discutir cuando se vean los presocráticos como los atomistas y Sócrates, ¿no? Porque Sócrates planteaba el tema de que todo el conocimiento está en uno mismo, y que en cierto sentido la educación, si uno sabía hacerle preguntas al individuo, el individuo ya tenía adentro suyo todo el conocimiento, bastaba como preguntarle bien, ¿no? Entonces Sócrates se jactaba de hacerle probar el teorema de Tales a un esclavo totalmente ignorante, analfabeto, ¿no? Diciéndole que si uno le preguntaba podía extraer, como hacía su madre. Sócrates era hijo de una partera, y justamente él introduce el concepto de mayéutica, que es extraer, como la partera extrae un bebé del vientre de la madre. Sócrates extraía del alma, que vendría a ser el vientre con el cual nosotros todos nacemos, los conocimientos. Y los atomistas decían todo lo contrario, ¿no? Los atomistas decían que nosotros aprendemos por asimilación, recibimos efluvios del exterior y por simpatía con nuestros átomos, recibíamos átomos del exterior, por ejemplo, átomos dulces que se ponían en contacto con nuestros átomos dulces de la lengua, y con eso aprendíamos lo dulce o internalizábamos lo dulce. Dos puntos de vista totalmente opuestos, a mi entender totalmente falsos, pero que coexisten, créanme ustedes, en la educación. Basta que
piensen ustedes en su propio proceso de aprendizaje, si no se pensó que todas las verdades estaban adentro de ustedes y que bastaba con ser extraídas, o por lo contrario, que todas las verdades venían del exterior y bastaba hacer un experimento, ver la realidad, observarla atentamente para aprender, ¿no? Entonces, ahí había una sobreestimación, pero también hay una subestimación de la capacidad del individuo para adoptar ideas propias y formular hipótesis por sí mismo. Y eso es lo que denominamos principio de autoridad, ¿no? Entonces, estas dos disposiciones, ¿no? O sea, una subestimación, no permitirnos ejercer la capacidad, como esa capacidad que la tenemos, por ejemplo, de clasificar ya desde chicos, ¿no? O sea, yo presentaría los vertebrados antes, dando una muestra de distintos animales, ¿no? Aunque sea en figuritas, y diciéndoles cómo los separaría entre sí. Y después daría la clasificación de los vertebrados oficial de la biología, explicando por qué ese criterio es realmente importante y por qué por ahí ese criterio es más interesante que el que cada uno de los alumnos intentaron ofrecer frente a una muestra de distintos animales. Pero lo interesante acá es la actividad del alumno, equivocándose incluso, ¿no? Haciendo, digamos, fundando un criterio de clasificación que puede ser discutible, y después, ahí sí, ofrecerle, ¿no? Ofrecerle el criterio oficial que tiene ahora la biología, digamos, respecto a la clasificación de los vertebrados, ¿no? Estas las disposiciones sobre estimación y subestimación están ligadas a elementos, como veíamos, coercitivos y restrictivos. Y es más fácil creer que pensar. Es más fácil aprender que descubrir. En todos estos ejemplos lo vimos, ¿no? Es más fácil creer que pensar, es más fácil aprender que descubrir, ¿no? ¿Y qué es lo que no debería suceder, ¿no? El individuo no debería ser tomado como un sujeto de aprendizaje pasivo, sino como un sujeto de conocimiento activo. Esa la distinción la hicimos más o menos hace media hora, ¿no? Y la consecuencia que tiene todo esto es que la educación logra que el individuo crea, pero no crea de crear, sino crea de creer en lugar de que piense y decida, ¿no? Hemos dado 4 o 5 ejemplos que son realmente patéticos y que nos pasa o que nos pasaron a todos nosotros, ¿no? Entonces, fijémonos en lo que dice Fauré, con la ayuda de Matí en este caso. Fauré es el que introduce el concepto de alfabetización científica. Dice, los cursos conllevan un contenido ideológico mucho mayor que los de la religión, por ejemplo. En efecto, los alumnos entran a clase de ciencias bien decididos a creer en las verdades que se les propondrá que crean. Si, por ejemplo, la prueba que se les presenta no los satisface, estimarán generalmente haberla comprendido mal, antes que cuestionar la teoría que se les propone que crean. Eso es pasividad. Por eso tenemos tantos psicopedagogos en las escuelas, porque el psicopedagogo parte de la base de que el problema está en el individuo, que no comprende. Pero muchas veces el chico se resiste a creer, y es por eso que no comprende. Y si no comprende es por ahí porque se le está dando algo mal, ¿no? Se le está ofreciendo mal, o, ¿no? O se le está dando algo que no está acorde con el nivel o con las ideas previas que él tiene, ¿no? Entonces, fíjense que en matemática es común decir, yo no entiendo matemática, y el problema está en mí, ¿no? Entonces, como el problema está en mí, después, bueno, me voy a aprender todo de memoria, voy a resolver, por ejemplo, en el caso de la física, de memoria el problema del plano inclinado, pero no tengo la más pálida idea de lo que significa el peso cuando tiene una moneda, ¿no? El principio de autoridad, atención también, porque también está a nivel de la ciencia, ¿no? Y en la actividad científica se reproducen con muchísima frecuencia esta pasividad, ¿no? Del aprendizaje. Uno cuando entra a trabajar con una teoría, la mayoría de las veces también la recibe
muy pasivamente. Justamente los verdaderos innovadores son los que no creyeron en los fundamentos de la teoría y lo que piensan es que algunos puntos habría que cambiarlos, etc. Y tenemos cualquier cantidad de ejemplos, ¿no?, de innovadores en todos los saberes, ¿no? Entonces, otro documento de Benjamin Franklin fue uno de los padres de la patria, de la nación en Estados Unidos, el inventor del pararrayo, alguien que hizo varias contribuciones a la electricidad y el magnetismo, ¿no? A la electricidad sobre todo. Fíjense lo que dice Franklin: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, pero involúcrame y lo aprendo. Involúcrame en una clasificación y lo voy a aprender. Pero si vos me lo decís, ¿no?, así nomás lo olvido. Si me lo enseñás de una manera coercitiva, lo voy a recordar. Pero el recuerdo no me sirve para nada, ¿no? Y como ejercicio mental, yo les pido que dispongan de 15 minutos respecto de esta frase y vean cómo todos nosotros tuvimos estas tres experiencias, ¿no?, personales, sobre esta, y no solamente sobre esta frase, sino sobre todas las frases acá que nosotros presentamos en los documentos. ¿No? No nos pasó todo esto, ¿no?, sobre la gran mayoría de los contenidos. Entonces, en la educación se da algo que se ha dado llamar, o que Chevalard, también un educador francés especializado en la matemática, ¿no?, ha dado en llamar la transposición didáctica, ¿no? Él identifica tres objetos. Un objeto de conocimiento, que es el de la disciplina, ¿no? Digamos, el peso para la física, el concepto de peso, ¿no? El objeto de conocimiento es estudiar todas las teorías acerca del peso, los fenómenos que involucran el peso, etc. Eso es lo que han hecho los científicos a lo largo de la historia hasta llegar a una idea acabada de lo que es el peso. Un objeto que ha de enseñarse. Por ahí ese objeto, el peso, se enseña de una manera determinada que no tiene mucho que ver con el verdadero concepto. Y después un objeto que habrá de aprenderse. Por ahí incluso puede ser bien enseñado, pero el receptor por ahí aprende una cosa totalmente diferente. Recordemos el ejemplo de la moneda, ¿no? Ellos no necesariamente coinciden, aunque se trate de lo mismo. Bueno, entonces, ¿cuál es el núcleo de la cuestión y cómo funciona el adoctrinamiento? Y con esto ya estamos por terminar, ¿de acuerdo? Las evaluaciones, ¿no? ¿Qué se evalúa? Nosotros pasamos de distinto nivel a partir de evaluaciones, ¿verdad? Recibimos los títulos cuando hemos pasado distintos cursos a partir de las evaluaciones. Y acá uno puede decir drásticamente que se evalúa si el saber ha sido bien consumido, ¿no? Se evalúa no lo conocido, sino lo aprendido, ¿no? Y los exámenes suelen ser el mejor sistema para evaluar hasta qué grado los alumnos le han hecho caso al profesor, ¿no? Entonces, los conocimientos, las disciplinas, que son los conocimientos, los saberes, la ciencia, la materia, ¿no?, entendiendo como disciplina un conjunto sistematizado de conocimientos, programas y propósitos de una determinada área del saber, ¿no?, cómo se vinculan con nuestra historia social de la ciencia y de la técnica, para que justamente nosotros veamos toda esta problemática, ¿no?, y la veamos de una manera activa, es haciendo una historia del origen, del porqué, de la clasificación y la jerarquización de esas disciplinas, de forma tal que ustedes ya no las reciban dadas, sino que vean que en esta historia social, donde involucramos los contextos sociales, que son fundamentales para entender los contenidos de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, es fundamental, ¿no? ¿De acuerdo? Es fundamental estudiar cómo se han generado esto, por qué se han generado, cuáles son los intereses, etcétera, ¿no? Cuando se dispone justamente de mayor información, porque no es una cuestión de información,
que es una disponibilidad de tiempo para buscarla y hallarla y reconocerla, ¿no? Menos tiempo se ocupa en elaborarla. Y ahora tenemos Internet, y por eso el tema decíamos que Internet es básicamente un invento del siglo XXI, con disciplinas del siglo XX, y con, disciplinas del siglo XIX, y con programas del siglo XX, ¿no? Internet nos da una mayor cantidad de información presentada de manera muy atractiva, sin duda, y con acceso casi inmediato. O sea, perdemos menos tiempo. Pero nos da a través de mecanismos de almacenamiento rígidos y ajenos al individuo. O sea, somos totalmente pasivos, o generalmente tendemos a utilizar esa información de una manera totalmente pasiva, ¿no? Organizándolo de una manera total, están organizadas de una manera exterior al destinatario que seríamos nosotros, los que consumimos Internet. Por eso, por supuesto, Internet se puede consumir de una manera maravillosa, pero el tema es que Internet nos ofrece mayor información, un almacenaje de mayor información en menos tiempo, y eso nos provoca a nosotros no detenernos en juzgar esa información. Bueno, acá yo quería dar un ejemplo de los problemas que hay con las monografías, pero bueno, para ir terminando, o sea, me gustaría detenerme un cachito en otras cositas, en otras cosas, ¿no? Que es el tema de por qué hay una diversidad de opiniones, o sea, por qué si uno va a Internet, uno puede, de acuerdo con la página que uno entre o el autor que uno entre, ¿no? Va a recibir de una manera pasiva determinado punto de vista. Y yo me quiero detener en algo, ¿no? Que no es lo suficientemente atendido, ¿no? Y es que no se ha analizado lo suficiente el porqué de las diferencias de punto de vista y de teorías acerca de las distintas cosas, ¿no? Hablamos de la libertad porque hay tantas teorías acerca de la libertad y tantas diferentes prácticas de la libertad, ¿de acuerdo? Porque han habido distintas teorías acerca del peso, ¿no? Del concepto de peso a lo largo de la historia. Entonces, o sea, no se ha detenido lo suficiente para ver por qué hay diferencias de punto de vista en gente muy inteligente que trabaja distintas teorías acerca de distintas cosas, o distintas teorías sobre la misma cosa, que tienen puntos de vista diferentes, como Bernal y Harris, en lo que hace al origen de la agricultura. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Un proverbio judío que dice, dos personas inteligentes no pueden estar de acuerdo. ¿Y por qué no pueden estar de acuerdo en todo? Fíjense, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a pensar en lo siguiente, a imaginarnos lo siguiente. Vamos a suponer un panel que habla del ser humano o de la humanidad, ¿no? Y de ese panel participa un antropólogo, un lingüista, un historiador, un economista, un psicólogo, un sociólogo, un neurólogo, uno de ciencias políticas, un médico, un abogado. Y la pregunta que le hacemos a ese conjunto de individuos que están en una mesa redonda es, ¿qué define al hombre? ¿Qué es la naturaleza y qué define a una sociedad humana? Fíjense que cada uno de ellos, que son siendo todos muy inteligentes, van a tener una postura totalmente diferente frente a estas tres preguntas sustanciales que hacen a cada una de las disciplinas que ellos atienden. Cada postura partirá de distintos presupuestos, definirán de distinta manera los objetos de estudio, ¿no? El hombre, obviamente, como objeto de estudio es diferente para un historiador que para un lingüista o para un médico. Emplearán distintas teorías, marcos teóricos diferentes, áreas de conocimiento no diferentes, y aplicarán metodologías para resolver cada problema que son diferentes entre sí, ¿no? Y cada especialista, pero además, y ya hablamos de la particularidad como individuos de cada uno, cada especialista tiene diferentes intereses respecto de la realidad, respecto del concepto hombre o de la entidad hombre. Diferentes atenciones respecto de lo que es la humanidad, la naturaleza, la sociedad, etc., ¿no?
Y está muy vinculado esto con la historia personal y los ámbitos en los que se instruyó y en los ámbitos en que trabajó. Por eso es imposible que dos personas inteligentes estén de acuerdo, porque tuvieron diferentes experiencias, leyeron a diferentes autores, o leyeron a los mismos autores de manera diferente, utilizan diferentes conceptos o los mismos conceptos de manera diferente y tienen objetivos en su vida que son totalmente diferentes. Y esto es fundamental. Y la idea es que ustedes van a recibir en nuestra materia un cúmulo de puntos de vista, de teorías, de objetos de estudio, de atenciones, de intereses de las más diversas disciplinas para ver justamente este fascinante mundo de los saberes. Entonces, desde la perspectiva de una historia social de la ciencia y de la técnica, que es una ciencia social, podemos resumirla en este sentido, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de nuestra materia? Es conocer los aspectos fundamentales de la historia de las disciplinas, ¿no? Entendiendo que en estas disciplinas es donde en la historia de estas disciplinas, mejor dicho, es donde todas las cosas reciben su sentido. Absolutamente todas las cosas de la realidad reciben su sentido y lo han recibido a través del devenir de la historia de los saberes, de las disciplinas. Y la metodología, ¿cuál es? ¿No? Es tratar de encontrar estrategias dirigidas a introducir la atención de un fenómeno natural o social, ¿no? ¿Por qué se atendió a determinada... ¿Por qué los babilonios y los egipcios y posteriormente, digamos, los griegos atendieron al fenómeno astronómico y otros pueblos no lo atendieron, ¿no? Y eso está íntimamente ligado con lo social, ¿no? Las razones que han llevado al identificarlo, a ese fenómeno y a recortarlo, requiere de una atención hacia su historia. No hay manera de entender por qué tal fenómeno fue recortado y fue relevante, los intereses que hubo en él, digamos, en verlo, ¿no? Muchas veces económicos, ¿no? La astronomía tenía un papel económico fundamental en Egipto, y de qué manera, decíamos, ¿no? De qué manera se presenta esa tensión, ¿no? En algunos grupos, en otros grupos no, y por qué el mismo grupo, posteriormente, cambia la caracterización del fenómeno. Lo único que tenemos nosotros en la realidad son fenómenos naturales y fenómenos sociales, ¿no? Entonces, solamente atendiendo a la historia de esas atenciones es como nosotros podemos comprender el problema. Y esa es metodológicamente la tarea que tratamos de cumplir en nuestra historia social de la ciencia y de la técnica. Entonces, esta es la última transparencia. Nos introducimos por fin en el origen, el desarrollo histórico de las disciplinas, que no es otra cosa que esta historia, ¿no? Y los primeros aportes intentamos darlos ahora, ¿no? Cuando vemos estos aspectos generales de una historia social de la ciencia y de la técnica. En la primera transparencia, ustedes veían, en la primera transparencia, perdón, acá veían cuál era la bibliografía obligatoria. Acá en esta ficha están más o menos tratados, quizás en algunos casos con mayor profundidad, lo que hemos visto hoy, ¿no? Entonces, vuelvo a la última transparencia, o la diapositiva, como se dice, y vemos, bueno, acá está remarcado con rojo lo que hemos tratado de introducir hoy, ¿no? Estos aspectos generales de una historia social de la ciencia y de la técnica, haciendo énfasis de cómo se transmiten los contenidos, y el jueves que viene, ¿no? En una clase grabada, pueden acceder al último tema de esta introducción, que es un estudio de caso, es un tema especial, lo que está acá en azul, ¿no? Que son las pandemias de la perspectiva de una historia social de la ciencia y la técnica. Hemos decidido justamente tomar un caso de absoluta actualidad
que nos afecta absolutamente a todos desde los distintos aspectos, ¿no? Emotivos, económicos, políticos, sociales, bueno, culturales, etcétera, para ver cómo esta realidad de la pandemia puede ser analizada a través de una historia social de la ciencia y de la técnica. ¿De acuerdo? Porque es interesante ver la historia de las pandemias, cómo se originaron las pandemias, los efectos que tuvieron, y tratar de diferenciar esta pandemia de todas las anteriores, así como todas las anteriores sucesivamente se diferenciaron de las que eran anteriores a ellas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con esto terminamos, terminamos esta clase. Espero que disfruten de la materia a partir de esta introducción. Y bueno, no sé, puede haber para hacer, no sé, un par de preguntas, si tienen alguna duda sobre esto. Esto va a ser... Sí, Leo, hay una pregunta. sí, esto va a ser Eh, subido a YouTube, ¿de acuerdo? Esta clase, y además van a tener PowerPoint ahí en lo que dice teóricas, ¿no? A ver, acá lo tengo. Esperen a ver si... Creo que acá lo tengo. Acá... Leo, discúlpame. Acá va a ser subido el PowerPoint, ¿de acuerdo? Y en el canal de YouTube va a ser subido la materia, sí, la clase, perdón. Bien, le respondo a Paloma. Hola, buenas. La clase va a estar grabada, la clase que voy a dar yo sobre pandemias. Sí, ahí está. Y por otro lado, pregunta, ya he respondido eso. Había una pregunta. Carolina Santos dice si por favor podés explicar lo de la transposición didáctica, porque llegó a entender solo lo del conocimiento, el punto otro, y habla de otras dos instancias. Bueno, ¿qué serían esas dos instancias? Y después, Paula Ledesma pregunta, cuando hablas de fenómenos naturales y sociales, ¿qué entendés por fenómeno? La Bueno, primera por la desarrollo. segunda pregunta es bastante complicada y va va a ser desarrollada a lo largo del curso, pero a ver si puedo ir a la transparencia así rápidamente, a la transparencia de la transposición. Acá lo que se decía, la transposición es un concepto complejo, pero digamos un poco, o sea, nosotros tenemos el objeto de conocimiento, vuelvo al ejemplo del peso, ¿de acuerdo? El objeto de uno de los objetos de conocimiento, uno de los conceptos estudiados por la física, es el concepto de peso, ¿de acuerdo? La historia del concepto de peso es terriblemente dificultosa, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles creía que los cuerpos más pesados caían más rápidamente. Galileo intentó demostrar que los cuerpos en el vacío, independientemente de su peso, caen todos con la misma aceleración, tardan el mismo tiempo en caer si uno los deja, ¿no? Entonces, hay todo un desarrollo de todo eso. Hoy la física, digamos, tiene una versión, por decirlo de alguna manera, oficial del concepto peso, ¿de acuerdo? Ese es el objeto de conocimiento, ¿no? Ahora, yo soy un docente y ahora se lo quiero ofrecer a mis alumnos, ¿de acuerdo? Ese concepto que surge de la disciplina física, ¿no? Entonces, por ahí, para hacerlo un poco más sencillo, porque como decíamos antes, llegar a ese concepto es bastante traumático, uno tiene que leer un libro de texto de la física, ¿no? Pero no un libro de texto elemental, sino un libro, digamos, de nivel de grado universitario, ¿no? Pero como el alumno, digamos, del secundario no está en condiciones de eso, entonces yo trato de adaptarlo. Muchas veces, cuando uno intenta adaptar un concepto, enseña otra cosa totalmente diferente, o no totalmente diferente, pero de una manera, lo enseña de una manera diferente a como ha sido presentado históricamente, y por lo tanto, ese concepto está matizado respecto del concepto riguroso de la física, ¿de acuerdo? Entonces, pero también está cómo lo recepciona el alumno, porque incluso el profesor puede ser muy bueno, ¿no?
puede ser muy bueno, pero por ahí el alumno, por distintas razones, no está capacitado para recibir lo que le ofrece el docente. Entonces, muchas veces, o la mayoría de las veces, créanme, se da una especie de teléfono roto, porque hay un objeto de conocimiento que en un segundo paso, digamos, el docente quiere enseñar, ¿no? Y en un tercer paso el alumno lo recepciona y cada uno de esos mensajes son levemente o profundamente diferentes. Esa es la transposición didáctica. Transposición significa que partiendo de un objeto de conocimiento inicial se desemboca en un objeto aprendido que a veces tiene poco que ver con el original. Yo di el ejemplo del peso, pero vamos a agarrar cualquier concepto, incluso conceptos de... bueno, yo recién tomé el concepto del hombre, ¿no? En esa mesa redonda. Si uno dice qué es el hombre o qué es la humanidad, digamos, y uno lo presenta desde un punto de vista antropológico, por ahí, pero uno lo que quiere enseñar es desde un punto de vista biológico, va a ser aprendido de una manera dificultosa y diferente. ¿Se dan cuenta? Hay diferentes maneras de enseñar un objeto. Por ejemplo, de peso, diferentes maneras de enseñarlo. Y hay diferentes maneras de aprenderlo. Por eso, no es lo mismo el objeto de conocimiento que el objeto de enseñanza, que el objeto de aprendizaje. Y la segunda pregunta, bueno, ¿qué es un fenómeno? ¿A qué nos referimos con un fenómeno? Bueno, eso van a ver que es un concepto que va a aparecer mucho tiempo. Primero me voy a referir a lo que es un fenómeno en ciencias sociales, en particular en la sociología, a partir de una definición que dio Durkheim, con la cual no necesariamente yo estaría de acuerdo o otros sociólogos no estarían de acuerdo, ¿no? ¿Qué es un fenómeno social según Durkheim? Un hecho social, ¿no? Y un hecho social tiene más o menos la misma connotación que un fenómeno natural para Durkheim, en el sentido de que es independiente de la conciencia de los hombres. O sea, es una especie de naturalización de la sociedad. O sea, la sociedad tiene fenómenos como existe el fenómeno de la biología, el fenómeno físico, ¿no? A los cuales tenemos que denominar hechos, ¿no? Hechos sociales, ¿no? Y bueno, uno entiende, como yo empleé la palabra hecho, o Durkheim, uno entiende, no hace falta definir lo que es un hecho social para entender, en este caso, qué sería un fenómeno. Y un fenómeno natural, bueno, yo qué sé, el crecimiento de una planta, no la planta, sino el crecimiento de la planta. La planta, o sea, los objetos de estudio de la naturaleza se nos presentan siempre como fenómenos, porque nunca las cosas son idénticas a sí mismas, siempre están en un fenómeno, incluso una mesa no es idéntica a sí misma, porque cambia el contexto, cambia todo, está deviniendo en el tiempo, ¿se dan cuenta? O sea, la mesa se me presenta como un fenómeno a mí. Entonces, los fenómenos naturales serían todos los, usando la palabra hecho, justamente todos los hechos en los cuales devienen, digamos, los objetos naturales, ¿no? O sea, los objetos naturales tienen algo así como una vida en el tiempo, ¿no? A donde desarrollan fenómenos, como el movimiento de un planeta. O sea, un fenómeno no es el planeta, sino el fenómeno es el movimiento del planeta alrededor del Sol. Y nosotros identificamos el planeta por sus cambios. En este caso, por el cambio más elemental que hay, que es el movimiento, y definimos un planeta, por ejemplo, básicamente a partir de ese fenómeno que es de moverse en torno al Sol. Moverse, fenómeno. ¿De acuerdo? Sí. ¿Está? No sé si hay Sí, alguna Leo, otra no hay más. pregunta, pero sí. No hay más preguntas. Bueno, Ahora. bueno, nos despedimos entonces. Y bueno, hasta pronto. Gracias por la atención. Hasta luego, gracias y buenas noches.